¿Qué tal? Les saludo con gusto en esta nueva ocasión y vamos a tomarnos unos minutos para la reflexión de este día, de acuerdo a lo que venimos meditando en estos últimos días, en estas últimas semanas, con motivo de estos días, esta contingencia, esta cuarentena. Hemos mencionado algunos personajes, algunos eventos que tienen que ver con reinicios, ¿verdad? Reinicios. Ese número 40 aparece, hemos dicho, en la Biblia y tiene que ver con momentos, tiene que ver con ocasiones, tiene que ver con esto, con reinicios. De ahí esta temática general, decide reiniciar, decide reiniciar. Vale la pena decir, señalar, considero que esto de una cuarentena, ¿verdad?, donde podemos apreciar que el propósito es reposo, recuperación, purificación. Creo que en esencia para eso es este tiempo en diferentes aspectos. Sírvanos pues para considerar ese objetivo que es aplicativo también en el área espiritual. Hemos mencionado la persona de Moisés, ¿verdad? Mencionamos también a Noé, el hombre que pasó 40 días, una experiencia de 40 días en el diluvio. Moisés, 40 días en el monte Horeb. ¿Sí? Jesús, 40 días en el desierto. Con Noé podemos apreciar el reinicio de la vida biológica. Con Moisés podemos apreciar el reinicio de la vida nacional de un pueblo. Con Jesucristo podemos apreciar el reinicio de la vida espiritual. No fue fácil para Noé. Enfrentó, ¿verdad?, la naturaleza, la fuerza de la naturaleza. Moisés, a su vez, enfrentó constante, sistemáticamente, la dureza de un pueblo. Jesucristo enfrentó también en esos 40 días, de manera particular, los embates del maligno, de los demonios. Pero vemos finalmente que Noé venció con la obediencia. Moisés venció con Dios, ¿verdad? Fue decisión de Moisés caminar siempre con él. Y es el hombre que dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Jesucristo venció, ¿verdad?, con la palabra, con la oración. Entonces, tenemos estos tiempos, estos eventos. En Génesis 3, dicen los primeros versículos, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí tenemos estos primeros 6 versículos de Génesis 3, conocido en mucho como la tentación en el Edén. Mateo 4, por su parte, nos registra que Jesús fue al desierto y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino el tentador, le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Y le servían. ¿Qué acabamos de leer? La tentación en el Edén, la tentación en el desierto, el primer Adán, el segundo Adán. Edén es una figura que nos habla de comodidad. El desierto nos habla de incomodidad. El Edén nos habla de condiciones óptimas. El desierto nos habla de condiciones limitadas. El Edén nos habla de abundancia. El desierto de escasez. El Edén nos habla de que cuando hay comodidad, suele haber relajamiento, pereza, descuido, abusos. El desierto, por su parte, nos hace ver la necesidad de estar atentos, pendientes, cuidadosos, esperando con expectativa. Dos escenarios, cuál viene a ser la vida de muchas personas en diferentes momentos, ya sea porque unos nacen en condiciones difíciles, pero qué bueno es que aquel que viene de un extravío llegue a la palabra Jesucristo, a Dios, y encuentre paz, bendición, pero como se dice, que no se duerman en sus laureles, sino que persista ese velar y orar. ¿Sí? Pasar de un estado caído, negativo, a un estado de gracia, pero con esa respectiva indicación. ¿Sí? En Edén, en el desierto, ¿verdad? En Edén, Adán tenía la palabra de Dios, la voz de Dios. Adán tenía conocimiento, indicación clara de lo que debía y no debía hacer. Jesucristo en el desierto tenía el conocimiento de la palabra, tenía el conocimiento de la ley, ¿sí? Sabía las cosas, la voz de Dios, la palabra de Dios en uno y en otro. A Adán también le llegó la voz, la palabra de la serpiente, ¿sí? Por medio de Eva, por medio de alguien cercano.
A Jesucristo le llegó también la palabra, la voz del tentador. Una voz sutil. ¿Y qué más sutil sabemos sino el pensamiento? El pensamiento. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la palabra, la voz de Dios. También tenemos la palabra, la voz que nos llegan por medio de otros cercanos. En una ocasión, el Señor reprendió a Pedro, ¿verdad?, que se estaba prestando para ser instrumento del maligno. Cuando quería Pedro convencer al Señor, no sufras, apártate de mí, Satanás. Pudo identificar una voz sutil, aparentemente un buen consejo, aparentemente algo noble, pero que iba en contra de la realidad. Iba en contra de la realidad. Lo importante es poder distinguir, poder discernir. Adán no pudo discernir. Jesús ejerció ese discernimiento, ¿verdad?, y pudo identificar. Esto, recordemos, suele ser muy común en la vida. Todos tenemos la palabra de Dios, la voz de Dios, pero también escuchamos, ¿verdad?, voces que nos llegan, pensamientos, sugerencias por medio de otros cercanos. Finalmente, Adán aceptó desobedecer la voz de Dios. ¿Sí? Jesucristo rechazó la sutil voz y se sujetó a la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Adán cayó en derrota, caída y fracaso. Jesucristo venció, rescató y levantó al hombre caído. La tentación en ambos casos, la tentación en ambos lugares, la tentación en el hombre siempre, siempre va a estar ahí. El conocimiento de Dios es claro, la voz, pero otras voces deben discernirse. De ahí el estar en pie, de ahí fracasos. El Señor nos muestra este reinicio. Adán fue un fracaso. Jesucristo obtiene victoria. Es importante apreciar en la Biblia, en las Escrituras, ¿qué pasó? ¿Qué ayudó, permitió esta victoria? En la vida del Señor, según leemos los recursos, la palabra, la oración, y el resultado de esto, la autoridad. La autoridad. La palabra, el conocimiento, el entendimiento, ¿sí?, el reinicio de la vida espiritual. Puede haber vida religiosa, pero no necesariamente vida espiritual. Con el tiempo, con los años, es necesario revisar que la vida cristiana no se convierta solamente en un conjunto de actividades donde ciertamente se desarrollan los talentos, pero muchas veces carente de vida espiritual. Y en ese caso no viene a ser sinónimo vida cristiana de vida espiritual, ¿verdad? Puede incluso caerse en entretenimiento, empantanamiento, ¿verdad? Estar en la obra del Señor, pero sin pasar tiempo con el Señor de la obra. Entonces,
Esto es importante, que la vida cristiana, el servicio cristiano, los talentos, el desarrollo de todo esto vaya de la mano con verdadera vida espiritual. La vida religiosa había llegado a dominar la mente, la visión al mismo pueblo. Jesucristo aparece para rescatar, restablecer el espíritu de la ley sobre la letra de la ley, la esencia. Llega el momento en que el hombre se pierde, se olvida y se entrega a las formas, olvidando el fondo. Y eso es lo que vemos en los evangelios, que el Señor hizo, restableció, rescató, por decirlo así, sobrepuso, porque dicen la costumbre se hace ley, ¿verdad? Y la ley finalmente mata. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Usó de la palabra, ¿sí?, el conocimiento, el entendimiento. No basta leer, no basta leer para cumplir, si no se entiende, no se profundiza, obviamente no habrá madurez. La oración, ¿verdad? La oración, el otro recurso del Señor, y el resultado de esto, ¿sí?, el restablecimiento, ¿sí?, de este tipo de vida, ¿sí?, de vida espiritual. En cuanto a la palabra, ¿qué debemos observar? ¿Qué debemos decir? Lo que el Señor muestra: conocerla correctamente, recordarla oportunamente y aplicarla eficazmente. ¿Sí? Esto es lo que vemos en la vida del Señor, del segundo Adán, ¿sí?, para restablecer, ¿sí?, el reinicio de la vida espiritual. ¿Sí? Porque acabo de mencionar, la vida religiosa no es el fin. La vida espiritual. La palabra, conocerla correctamente, según vemos en las Escrituras. ¿Qué hizo Jesús los primeros 30 años de su vida hasta alcanzar esa independencia y esa entrega absoluta al ministerio? Pues obviamente, evidentemente, un contacto con la palabra, una relación con la palabra, ¿sí?, un estudio de la palabra, un entendimiento de la palabra que lleva y conduce, ¿verdad?, a poder hacer uso de ella adecuado, ¿sí? Entonces, conocerla correctamente. ¿Cómo pasar de lo religioso a lo espiritual? Sin duda que este es un aspecto fundamental. De acuerdo al conocimiento, al entendimiento que se tenga de la palabra, que se alcance de la palabra, a menor entendimiento notemos que todo puede volverse repetición, todo puede volverse un mero seguimiento. A falta de entendimiento en la palabra, pues también va a faltar visión, va a faltar libertad, ¿sí?, faltará profundidad, faltará crecimiento, ¿sí?, ahogados en las formas, en los límites, en la repetición. Que esto nos ayude, ¿verdad? El Señor se dedicó a la palabra, pero sobre todo al entendimiento. No solo conocer, no solo memorizar para repetir, sino entenderla, la palabra, conocerla correctamente, recordarla oportunamente, en el momento preciso poder recordarla, en el momento crítico poder recordarla, ahí, en medio de la tentación. Un hombre, Adán, en el Edén, ¿qué efecto, qué eco hizo la voz, la palabra de Dios? Quizás ninguno, no mayor. En el desierto, la tentación, tocando, llegando, ¿verdad? Y viene este ejercicio de recordar la palabra oportunamente, ¿verdad? Si hubiera, no, antes, después, no, es en el momento. Entonces, ¿para qué sirve, verdad?, estudiar? ¿Para qué sirve conocer? Ayudará a recordarla oportunamente.
en el momento preciso que vemos en la vida del Señor esto, ¿verdad? Conocer la palabra, recordarla, aplicarla eficazmente, ¿sí? Aplicarla eficazmente, legítimamente, no a conveniencia. Aplicarla legítimamente, no al interés personal. Aplicarla. Escrito está. Escrito está. Se remite a la palabra. El conocimiento, el entendimiento. Cuando venga el Espíritu, Él los recordará. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, facilitamos que Él haga su parte. Pero si no leemos, no estudiamos, no comprendemos, ¿qué nos puede recordar? Nada. Y necesitamos de ese conocimiento, necesitamos de esa sabiduría, necesitamos de esa luz, necesitamos de ese recurso espiritual para una vida espiritual. Ir más allá, ¿verdad?, del momento, ir más allá de una etapa primaria, ir más allá de lo que se ha hecho. ¿Cómo? Bueno, lo tenemos en las Escrituras. Si leemos, lo comprendemos, lo encontramos. ¿Sí? Aplicarla eficazmente, sabiamente. Muchos serán los momentos de la necesidad de aplicar sabiamente. Muchas trampas se le presentaban al Señor queriendo hacerle caer, fallar, hablar mal, ¿verdad?, desde asuntos de Estado. Y simplemente Él respondió: den a César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? A cada quien lo que corresponde. ¿El bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? Y callaron sus opositores que querían hacerle hablar mal. El Señor es hijo de David o señor de David. ¿Qué es? Preguntas que el Señor también hizo eficazmente. ¿Sí? La palabra. ¿Sí? ¿Cómo hacer un reinicio de vida espiritual? Con el tiempo, en muchos llega cansancio, tedio, sequedad, esterilidad. Hay que preguntarse, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y sin duda tiene que ver con esto. El mismo Señor enseñó a sus discípulos todo esto, los envió y regresaron diciendo: hemos sido eficaces. Los enfermos sanan, los endemoniados son liberados, los muertos resucitan. Pero el Señor les dijo: alégrense de ser aprobados. Es bueno ser eficaces y es mejor ser aprobados. ¿Con qué venció el Señor? El reinicio de la vida espiritual se logra con la palabra. Conocerla, recordarla, aplicarla eficazmente. Se cumple lo que dice Efesios 6, la palabra es cual espada de dos filos, un poder incisivo. Y como dijo el mismo Señor, en el día postrero, yo a nadie juzgaré, la palabra que os he hablado, ella os juzgará. La palabra, el conocimiento, tiene que ser usado. Y en Efesios 6 se habla de la palabra. La única arma, todo lo demás es armadura. El único recurso para deshacer. Y con eso deshizo Jesucristo, ¿verdad?, las trampas. ¿Sí? Deshizo lo que el maligno, ¿sí?, quería ejercer. La naturaleza humana es compleja, ¿verdad? La mente, los pensamientos, ¿sí?, y lo que acabamos de leer en Mateo 4,
es meritorio de una revisión profunda, de un mayor entendimiento. ¿Sí? El Señor vence la tentación de la autosuficiencia, de la autonomía. Yo puedo resolver este problema, ¿verdad? Pero si lo hace una vez, otra y otra. Y cuando se dé cuenta, la tentación, la trampa está ahí. Resuélvelo tú. Resuelve tu vida. Si tú tienes capacidad, tienes talento, tienes edad, tienes conocimiento, ya tienes educación, tienes título, tú puedes resolver tu vida. Y se sucumbe y se hace. Y cuando se da cuenta, se aleja, se independiza. Eso fue lo que sucedió con Adán y no sucedió con el segundo Adán, Jesucristo. Él renunció a ser independiente. Renunció a decir yo puedo, yo resuelvo, yo tengo. No. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? El hombre no vivirá solamente de ciertas cosas, ¿sí? Que aunque sean necesarias, sino de la guianza suprema de Dios. ¿Cómo pudo ser posible detectar y triunfar? ¿Sí? Restablecer verdadera vida espiritual, vida que distingue, vida que discierne, vida que entiende, obediencia, sujeción, dependencia. ¿Sí? Eso es por lo que Jesucristo optó. Obediencia, sujeción, a pesar de las posibilidades, Él decidió mantenerse sujeto al Padre. ¿Sí? Verdadera vida espiritual, la palabra, ¿sí? La oración. ¿Con qué venció? ¿Con qué se hace vida espiritual verdadera? Ya Mateo 18:18 nos habla en parte de la oración. Sabemos que aparte de su poder catárquico, como dicen muchos, aparte de que la oración es un medio para despojarse de cargas, es un medio para desahogarse para el alma. ¿Sí? Aparte de que la oración permite estos beneficios, ¿verdad? Que en esencia vienen a ser liberación. Por eso Mateo 18 habla de que lo que atareis será atado y lo que desatareis será desatado, porque en esencia, ¿verdad? En la oración se puede perdonar o no se hace. Y el que perdona se desata. El que no perdona se mantiene atado al ofensor, a la ofensa. Creo que de una manera muy simple, sencilla, se resume ese texto que, ¿verdad? A veces se usa para otros sentidos. Atar y desatar, perdonar o no perdonar. Y en mucho, esto tiene que ser en la oración. Cuando se quiere, se busca, se desea hacer la oración. Aparte de eso, de todos esos beneficios, menciono la oración como un medio de comunión. ¿Sí? Como marca un dicho, permite que tu oración se vuelva adoración. Pasar de un interminable pliego petitorio, pasar de expresar inconformidades, pasar de usar la oración para todo ese desahogo, ahora pasar a la oración de contemplación, pasar a la oración, ¿verdad?, de comunión profunda, la oración de sensibilidad, la oración como un tiempo, un momento donde se permite recordar el por qué estamos aquí, recordar las misericordias, recordar las maravillas. Y todo esto simplemente conduce a hacer compromiso, ejercer esa oración de meditación, de comunión, de contemplación. ¿Sí? Una oración que lleva a rescatar las palabras del Salmo 103. Bendice, alma mía, ya no llores, alma mía, ya no te quejes, alma mía, ya no pidas, ahora solo bendice, bendice. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona, Él es quien rescata, Él es quien sana, Él es quien sacia, Él es quien corona, ¿verdad?
y permitir ese fluir en la oración, esa comunión, esa sensibilidad, esa contemplación, recordar y hacer compromiso, esa oración, la palabra eficaz, la oración eficaz, una vida eficaz, restablecer vida espiritual, no vida religiosa, vida monótona, ¿verdad? Sino tiempos espirituales, tiempos profundos que no dependen de nada ni de nadie. Así se esté solo en un lugar, fíjese, ya sea el desierto, donde sea, pero si lo entiende, si lo quiere, lo puede ejercer. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Sí? Repito, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Leamos los evangelios con atención. Pongamos atención a lo que se registra del Señor. El uso que hacía de la palabra. Cómo la adquirió, la procesó y cómo la usó. El uso que hacía de la oración. ¿Sí? Tenía tiempo de orar y tiempo de ministrar. Es lo que observamos en las Escrituras. Tiempo de orar y tiempo de ministrar. Había tiempo para todo. Sí observamos que la vida del Señor fue una vida de oración, no una vida de ayuno. Muchos personajes tuvieron que ayunar porque obviamente en el desierto no había nada. No porque el objetivo central fuera el ayuno. El ayuno es bueno biológicamente, es bueno en las áreas que ya conocemos, pero el ayuno no da poder, como muchos han creído, fomentan. No. La vida de oración de Jesús, la oración o comunión, produce seguridad. Y la seguridad finalmente se transforma en autoridad. Ese es el proceso que observamos. Una vida de oración, finalmente en una vida de autoridad. En ese tiempo de oración, repito, ya no del alma, ya no por las necesidades, quejas y peticiones del alma, sino del Espíritu. Con el Espíritu de Dios, ahí recibía, ahí se fortalecía y después ministraba. Palabra, sanidad, liberación en sus diferentes formas. Por este sano y justo equilibrio, tiempos de oración y tiempos de ministración. Por eso es que observamos que Jesús no oraba por los enfermos, solo les ministraba. ¿Ha notado eso? Ante un enfermo, ¿verdad?, no iniciaba una imploración: oh Padre, te pido por favor que sanes a este pobre hombre. Jesús no oraba por los enfermos, solo les ministraba, porque ya había orado, porque ya conocía, ya sentía, ya sabía claramente lo que tenía que hacer, ya había recibido instrucciones, fortaleza, iluminación. No oraba por los posesos, por los poseídos, solo los liberaba. No le decía a los discípulos: a ver, vengan, vamos a hacer una cadena de oración, vamos a ir a prepararnos con 3 días de ayuno y de oración, tráiganse el aceite, tráiganse, ¿verdad?, los escritos. No, oraba, solo ministraba, porque ya había orado. Jesús no oraba porque los demonios salieran. Padre, por favor, que estos demonios salgan. Padre, libera este poseso. No. Solo ordenaba a los demonios. Solo ordenaba a los demonios: fuera, váyanse. Y se iban, porque ya había orado. Ya había orado. Es importante este equilibrio. Jesús no oró por Lázaro.
Solo le ordenó que saliera de la tumba. Las palabras que vemos ahí, si le podemos llamar una oración, fue levantando los ojos al cielo. Dio gracias, Padre, te alabo. Eso, ¿lo ha notado en los evangelios? Levantando los ojos al cielo. Una expresión de gratitud, ¿sí? Entonces, no digo esto para confusión o para creer, ¿verdad?, que algo es incorrecto. Solamente estoy señalando, ¿verdad?, la vida espiritual de Jesús. La palabra, el conocimiento, la aplicación, la oración, en su momento, en su forma y lugar. Como se dice coloquialmente, ¿verdad? Hay que cargar la pila porque hay que hacer uso de toda esa energía. Entonces, esto por sí solo yo creo que habla, que nos permite observar, que nos permite comparar, ¿verdad? ¿Por qué se hacen ciertas cosas? Y no estoy hablando, repito, de que la oración sea mala, no, desde luego que no. Se insta a orar. De hecho, permanentemente orad sin cesar, dice la Escritura. Lo que quiero hacer notar es el equilibrio. Desde luego que entendemos a la luz de todo esto que, ¿verdad?, si no se ora en el tiempo debido, cuando se presenta una crisis, ahí se hace lo que se tuvo que haber hecho antes. Por eso lo estamos destacando. Jesús no oraba en el momento de la necesidad, solo ejercía el resultado final, la autoridad, ¿sí? La unción. Salió, ¿verdad?, del río Jordán. Tenía la unción y fue al desierto a enfrentar la tentación. La unción no evita la tentación, solo la sujeción. Solo la sujeción a la palabra es lo que evita tantas cosas. Entonces, ¿qué leemos en los evangelios? El uso de la oración en la vida de Jesús. Sí, la vida espiritual. La palabra, sí, en la oración, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y Jesús les dice, es necesario que cuando oren a Dios, reconocerle como Padre que habita en santidad, ¿sí? Establezcamos nosotros su reino, haciendo su voluntad, ¿sí? Dependamos de su gracia. El pan y el perdón nos habla de que debemos depender de su gracia, que nos libra de todo mal, ¿sí? Esta oración, el Padre Nuestro, hoy más que una petición es reconocimiento, es agradecimiento, es obediencia. Jesucristo venció, ¿verdad? Adán cayó, hizo caer al hombre. Jesucristo vence y hace levantar al hombre. La palabra, la oración, la autoridad. O sea, el poder, la unción, la autoridad. ¿Sí? Estoy hablando de una manera muy compacta lo que vemos en los evangelios. Espero que esto se entienda bien, ¿verdad? La oración. Cuando oréis, oraréis así. Hay que juntar las manos en el pecho. Hay que cerrar los ojos e inclinar la cabeza. No, Jesús levantando los ojos al cielo. Entonces, debemos distinguir y reconocer pasos iniciales en la vida cristiana. Aquel que está iniciando, aprendiendo, sí, necesita cerrar los ojos para no distraerse. Aquellos que aún no pueden concentrarse 100%, a pesar de lo que pasa a su alrededor, sí necesitan cerrar los ojos para poder concentrarse. Sí, hay que doblar la cerviz, enseñar de humildad, de respeto, sí, pero también hay que saber levantar la cabeza en plena adoración. Hay que pasar de un nivel a otro. Hay que tener tiempo de oración, pero también tiempo de declaración, de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, de acuerdo a lo que vemos. Que las formas no se vuelvan leyes inflexibles. Cuidado con las costumbres, cuidado con los formatos, cuidado con aquello que limita la vida espiritual. Cuidado con mera vida religiosa. ¿Entendemos esto? ¿Se aprecia? ¿Lo leemos en las Escrituras? ¿Podemos avanzar? ¿Podemos crecer?
¿Podemos ir un paso más o siempre hemos de estar bajo ciertas normas, reglas? ¿O de acuerdo a lo que leemos y vemos en la vida del Señor? ¿Sí? Así es que la palabra, ¿verdad? La oración y finalmente la autoridad es lo que nos permite entender este reinicio de la vida espiritual. Si ha militado en mera vida religiosa, puede haber un cambio. Alguien puede decir, no tengo autoridad espiritual. Se debe tener. Ahí está la Escritura, ahí están los evangelios, ahí está la vida del Señor, autoridad. Identidad espiritual. Si es hijo, hija de Dios, por consiguiente, debe tener autoridad. ¿Le ejerce o no le ejerce? No es que no se tenga autoridad, el punto es, ¿se ejerce o no se ejerce? Y la pregunta es, ¿por qué? Por falta de entendimiento, por falta de entendimiento, ¿sí? Entonces, alguien que nace en una familia, por el hecho de cometer algún error, pierde el nombre, pierde el apellido. No, ¿verdad? Se restaura, se reintegra, entiende. Entonces, hijos e hijas de Dios, no por el hecho de que no comprendan ciertas verdades, no por el hecho de que no lleven las disciplinas, ¿verdad?, como debe ser. Hay oportunidad para todo. Signifique que no tiene autoridad. No, el problema es que no la usa por la debilidad, por la duda, el temor, la culpa, la condenación. Pero legítimamente un hijo o una hija de Dios tiene esa autoridad. Debe ejercerla para acabar con muchos males. Debe ejercer la autoridad para acabar con presión, opresión, depresión. Hay que ejercer esa autoridad, pero es algo personal. Es algo que hay que leer 1000 veces hasta entenderlo y hacerlo. Así es que tenemos que pasar de un nivel a otro. Reinicio, un reinicio de vida espiritual. Hemos iniciado muchas cosas, sí, pero podemos, debemos, tenemos que alcanzar más, avanzar más o reiniciar. Reiniciar. No se malentienda ni se subestime esto, no, vuelve a empezar. Decide reiniciar. De otra manera, de una mejor manera, con un mejor enfoque, con un mejor ímpetu, con una meta muy clara. Muchas veces se inician cosas sin metas precisas. Ese es el problema. Quiero alcanzar esto en este año. Y entonces una meta precisa, realista, nos hará avanzar. ¿Sí? Entonces, hay recursos que ejercer. ¿Sí? Conocimiento, vida, servicio. Un conocimiento espiritual, una vida espiritual, un servicio espiritual. ¿Sí? Es posible con ese reinicio de una vida espiritual. A la luz de todo esto, ¿verdad?, concluimos, reinicia una vida en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento de Dios. ¿Verdad? Reiniciar una vida de oración, pero más que peticiones, una vida de comunión, una vida de compenetración, una vida de oración, de adoración, una vida de oración profunda. Iniciar una vida en autoridad. Una autoridad, ¿verdad?, que venza las cosas. Si no hay conocimiento, hay ignorancia, ¿verdad? Si no hay comunión, ¿verdad?, hay separación. Si no hay autoridad, pues hay derrota, fracaso, frustración. Hágase lo que tenemos que hacer. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El reinicio de la vida espiritual es lo que creo claramente que observamos en los evangelios, en Jesucristo. Adelante, hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y como dice la misma palabra, siempre dando gracias al Dios y Padre por todo. Gracias por la palabra. Gracias porque hoy tenemos la palabra de muchas formas. Tenemos la palabra, la Biblia, su contenido. Tenemos recursos que nos ayudan a entender la palabra, para llegar a un entendimiento correcto y pasar de lo religioso a lo espiritual. Gracias, Padre, porque hoy tenemos estos recursos. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, agradecemos. Nos presentamos ante ti en acción de gracias, Padre, por la palabra poderosa y maravillosa. Gracias por la oración, que aparte de ser un medio de liberación de todos los males del alma,
Señor, es un medio de comunión, contemplación, profundización. La oración, un medio, Padre, de adoración y alcanzar niveles que están disponibles para el que quiere hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias por la autoridad que emana de estos recursos, la autoridad que resulta de una palabra comprendida y aplicada eficazmente, de una oración de compenetración, la autoridad que resulta de esto, una autoridad, Padre, gracias, que podemos y debemos aplicar en las áreas de nuestra vida, una autoridad que tomamos o retomamos, una autoridad que aplicamos y aplicaremos en las áreas de nuestra vida para ir adelante cada día más de mejor manera en esa vida espiritual, de conocimiento, de un vivir y de un servir espiritual, más allá de formatos humanos limitados o legalistas. Gracias por la libertad. Espiritualidad es libertad. Podemos reiniciar, podemos retomar, podemos ascender, podemos escalar. Gracias. Gracias a ti, bendito Padre, bendito Señor, bendito Espíritu, ahora y siempre. Amén y amén. Pues Dios nos bendice. En cada hogar y casa haya la bendición de la palabra, de la oración, de la presencia de su Espíritu, desde los pequeños, jóvenes, adultos, todos. En estos días vivamos, sigamos beneficiándonos de estas verdades espirituales, beneficios espirituales. Pásela bien y nos vemos y escuchamos pronto. Gracias.